Ese aplauso más fuerte para el Señor. Para el que todo se lo merece. Para el que nos tiene de pie. Si no fuera por el patico, sí. Sí. Y si no fuera por él, no estaría yo aquí de pie en esta mañana. Les voy a pedir un favor, vamos a poner ese tiempito delante de Dios para que cada uno podamos recibir la palabra como conviene y para que el Espíritu Santo de Dios tome control en todo. Amén. Acompáñame por favor. Bendito Rey. Ay, amado papá, aquí estamos delante de ti. Padre, con un gozo inmenso en nuestro corazón, Señor, de ver tus maravillas, tus grandezas, Señor, de sentir tu misericordia diariamente, Señor, de sentir ese amor de Padre continuamente sobre nuestras vidas, Señor. Así tengamos panoramas un poco oscuros en algunas áreas, sabemos que tú estás con nosotros y que contamos contigo. Por eso te podemos decir libremente: Abba, Padre, tú eres mi papá. Y en esta mañana, así como tú eres nuestro papá, Señor, colocamos esta palabra en tus manos, Dios del cielo, para que prepares el corazón de mis hermanos, Señor, como esa tierra fértil, Señor, donde va a florecer, a germinar y a dar fruto esta palabra. Cubre nuestras casas, nuestras familias, Señor. Cubre, Señor, a todo lo que tiene que ver con nosotros, Dios del cielo. Y hoy, Padre, me pongo delante de ti para que seas tú, mi amado Dios, a través de mí, trayendo palabras, Señor, que confronte, pero que también consuele y que levante. Hoy, Padre, me deposito cuerpo, alma y espíritu en ti, Señor, para que lo que salga de mi boca sea solo tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso bien fuerte para mi Señor. Hay unas palabras que están en las Escrituras y fueron dadas a un joven que decidió poner su vida al servicio del Señor desde muy tempranita edad. Y ese joven es llamado Timoteo. Timoteo fue enseñado por su mamá, por su abuela, enseñado en la palabra de Dios. Pero el apóstol Pablo lo tomó desde muy temprana edad como su discípulo y siempre fue su mentor espiritual. Y esas palabras fueron las que Dios puso para esta mañana, para nosotros, para su iglesia, Dios de pactos, para recordarlas, para aprenderlas. Y es una palabra tal vez muy sencilla y que la hemos leído tal vez cantidad de veces, pero que muchas veces no la hemos de pronto asimilado como es, o no le hemos entendido la profundidad que tiene este texto bíblico. Y fueron esas palabras del apóstol Pablo para Timoteo, pero que hoy Dios nos las dice a nosotros. Por eso el tema de esta mañana se llama venciendo la opresión. ¿Usted lo puede repetir? Venciendo la opresión. Y ese texto bíblico está en 2 de Timoteo 1 del 6 al 7. Segunda de Timoteo 1 del 6 al 7. Y vamos a leerlo entre todos, por favor. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Resulta que el apóstol Pablo aquí le está diciendo a Timoteo: hey, recuerda lo que tú tienes de Dios. Recuerda ese don, avívalo, aviva ese don del Espíritu que tú tienes. Y hoy nos lo dice el Señor a nosotros. ¿Tenemos el Espíritu Santo de Dios? Amén. Aviva ese don de Dios que hay en ti. ¿Por qué se lo decía Pablo a Timoteo? Para que él se las estaba recordando, para que pudiera estar firme cuando vinieran las circunstancias y las dificultades que a este joven se le pudieran presentar. Y es lo mismo para nosotros. Necesitamos avivar ese don que hay en nosotros para soportar los días difíciles. Y no hablo de los días difíciles solo de situaciones emocionales
también de situaciones de salud, situaciones espirituales, cuando vienen las tentaciones, en todas las áreas de nuestra vida. Necesitamos avivar ese don. Pero allí dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y si usted mira la Biblia, ese espíritu está con E pequeñita. Quiere decir, ese espíritu no ha sido dado por Dios. Es un espíritu opresor que viene del diablo, que pone cobardía en nosotros. Está hablando de una opresión espiritual sobre nuestras vidas. Así como Dios es real, mis hermanos, el diablo es real. Así como Dios tiene un ejército a nuestro favor, el diablo tiene un ejército en contra nuestra. Y hay opresiones que vienen a nuestra vida. Aquí se está describiendo una opresión de un espíritu de cobardía que viene hacia nosotros. Que viene de parte del diablo, de aquel que en Juan 10:10 dice la palabra, que viene para matar, hurtar y destruir. Y en 1 Pedro 5:8 dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces esos espíritus opresores sí existen y existen en contra nuestra. La palabra cobardía, vamos a entenderla para poder entender qué clase de espíritu es el que viene a oprimirnos. Del original deilia significa temor, timidez, falta de valor y de ánimo ante situaciones difíciles o peligrosas. Pero si nosotros en nuestro vocablo natural y normal, que siempre hemos entendido la palabra cobardía, ¿qué hemos entendido por cobardía? Una persona que huye, una persona que se esconde, una persona temerosa, una persona miedosa. Eso es cobardía, una persona que no puede hacerle frente a nada porque está temeroso, está asustado, está nervioso. Cuando le decimos usted es un cobarde, ¿sí o no? Eso es en nuestro lenguaje natural lo que significa cobardía. Y muchos de nosotros estamos siendo oprimidos por este espíritu. Y cuando hablamos de opresión, haga de cuenta que estamos aquí y nosotros no lo vemos. Pero aquí en los aires hay una batalla continua, hay una guerra continua espiritual. Está el ejército de Dios a favor nuestro, pero está el ejército de Satanás en contra nuestra. Y entonces esos espíritus es como si se vinieran así sobre nosotros para manipular nuestra mente, porque eso es lo que logran hacer ellos. Ellos empiezan a decirte cosas y cosas y cosas y te manipulan la mente para que pierdas tu enfoque, para que pierdas lo que Dios te ha dado, para que pierdas la seguridad en Cristo, para que pierdas todo cuanto ya has aprendido de Dios. Y manipula la mente de tal manera que empezamos a creernos unos pensamientos de derrota, de amargura, de dolor, de cansancio, de debilidad. Palabras como o pensamientos que ponen nosotros como tú no eres para eso, ya no puedes más, no sigas, ¿para qué vas a seguir si no vas a poder? No eres nadie, ¿para qué vas a hablar si no te oyen? Pensamientos como esos. ¿Para qué sigo? ¿Para qué lucho? Me metí con Dios y las cosas peor. No, mi hermano, las cosas no son peor, las cosas se ponen mejor. Porque mientras haya guerra es porque Dios está contigo. Cuando no tengas guerra, llora. Llora pidiéndole a Dios, por favor, Señor, ¿qué está pasando? Que no hay guerra en mi vida. Cuando no haya guerra es porque Dios está ausente. Pero cuando hay guerra es porque Dios está contigo. Entonces, aunque las cosas se pongan peores, es porque van a estar mejores. Y es algo que nosotros debemos de entender, porque ese espíritu opresor viene continuamente encima de nosotros y trabaja en nuestra mente. ¿Dónde empieza la caída en las tentaciones? En la mente. ¿Dónde empieza el desánimo? En la mente. ¿Dónde empieza la debilidad? En la mente. Es donde sabe trabajar ese espíritu opresor, y por eso se llama cobardía, porque salimos huyendo, salimos corriendo,
porque nos agallinamos, porque no somos capaces de levantarnos, porque nos volvemos pequeñitos y dejamos que ellos triunfen. Por eso es que en esta mañana vamos entonces a entender un poco de lo que es este espíritu de cobardía y cómo combatirlo. Resulta que quiero dejar claro que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, los espíritus inmundos, los espíritus satánicos, Satanás y sus secuaces no pueden poseernos. Que quede claro para que no digan, uy, la pastora nos dijo endemoniados allá. No. El Espíritu Santo está en nosotros. No hay cabida para espíritus inmundos. Pero por eso es que Él trabaja desde afuera, oprimiendo. Si hay un trabajo continuo que ellos no dejan de hacer. Y curioso, porque nosotros sí dejamos de hacer un trabajo que debería de ser continuo. Orar, leer la palabra, involucrarnos con el Señor. Entonces nosotros bajamos brazos, pero ellos siguen trabajando de lo lindo y a completa libertad. Entonces yo lo que quiero que entendamos hoy, poseídos no, oprimidos sí. Oprimidos sí, influenciados sí. Entonces hago esa salvedad, ¿cierto? Después de esa salvedad vamos entonces a entender cuál es ese propósito de ese espíritu de cobardía o propósito del espíritu de temor. Vamos a Proverbios 29:25, por favor. Proverbios 29:25. Dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Cuando el espíritu de temor, ese espíritu de cobardía, ese espíritu opresor, llámese como se llame, viene y manipula tu mente, te llena tanto de un temor, de un agobio, de una inseguridad, de un sinsabor, que entonces nosotros mismos nos constituimos en el primer enemigo de nosotros mismos. En ese caso, Marjorie es la primera enemiga de Marjorie, porque le permito entonces al diablo enlazarme, le permito al diablo ponerme lazos de cobardía, de esos lazos que ese espíritu de cobardía lo que hace, ¿qué hace un lazo? Lo que hace es atar, nos pone atadura, nos ata, nos amordaza, nos inmoviliza. Mire, ese espíritu es tan tenaz y vamos a ver quién se identifica con lo que logra o el propósito de este espíritu. Ese espíritu opresor, ese espíritu de cobardía, de temor, lo que hace es que te pone una venda en los ojos. Te pone una venda en los ojos para que dejes de ver a Jesús en tu vida. Te pone una venda en los ojos para que pierdas el enfoque y el propósito por el cual estás en este caminar. Te pone una venda en los ojos para que dejes de ver las grandezas y maravillas de Dios y comiences a ver lo peor que hay en tu vida. Y para que comiences a ver solo problemas, pero olvidas, no ves la gloria de Dios sobre tu vida. Eso es lo que hace. Coloca unos tapones en nuestros oídos para volvernos insensibles a la voz de Dios, para que cuando Dios hable o la palabra se lance, empiecen a rodar pensamientos en nosotros. Eso. Y la palabra de Dios es palabra de Dios de Génesis a Apocalipsis. No importa qué tan sencilla o tan dura sea. Pone unos tapones espirituales para que no escuchemos la voz de Dios a través de líderes, pastores y de personas que nos quieren ayudar. Esas personas nos hablan de la necesidad que tenemos de Dios, de congregarnos, de ir a una célula, y hasta nos fastidia la voz de esas personas. Es más, no contestamos el teléfono, porque ya sabemos que nos van a hablar de Dios, porque ya sabemos que nos van a hablar de iglesia. Tapones espirituales, mi hermano, pero los tiene bien así para lo que Satanás te dice.
¿Y qué te dice ese espíritu opresor? Para acobardarte, para volverte pequeño, para hacerte trizas. No vayas, no te levantes, no hagas, no ores, no leas la palabra. Quédate quieto, no ayudes. Vela por ti mismo. Toda la vida para los demás, hágale para usted. Sí, mi hermano, para nosotros, pero para Dios. Porque es verdad, también tenemos que velar por nosotros, pero para Dios. Ese espíritu opresor manipula nuestra mente. A través de todas estas cosas, ese espíritu opresor viene y ata nuestras manos. Unas manos que no se pueden levantar a adorar al Dios Altísimo. Unas manos que nos pesa para levantarlas. Los ministros de alabanza son: levante las manos, y nosotros con ellas por aquí. Y si acaso llegan aquí, volvemos y las bajamos. Unas manos que no podemos ni abrazar para demostrar tiesos. Unas manos que, aunque haya amor en el corazón, no somos capaces de extender con libertad para abrazar y para dar amor. Unas manos que a veces podemos poner al servicio de Cristo, y el enemigo nos dice: ¿qué te vas a meter ahí? Nos bajan las manos. Nos bajan las manos con todo y armas, y nos dejan deshabilitados. Nos pone lazos en los pies para que no corramos a hacer el bien, para que no corramos a predicar su palabra, para que no nos movamos en fe. Nos paraliza. No podemos dar un paso. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos estancados en algún área de nuestra vida? Nos tiene atados para que no avancemos a ningún lado. Y se nos aparece el primer obstáculo y ya con eso, ¡puf!, y no luchamos. Estamos atados, nos ponemos lazos, le permitimos al enemigo que nos coloque lazos. Nos hace inefectivos. Su propósito mayor es esclavizarnos nuevamente. ¿Por qué nuevamente? Porque ya Cristo nos hizo libres. Y nosotros, dejando que Él manipule nuestra mente, nos hacemos esclavos nuevamente de Él. En lugar de hacernos siervos de Dios, haciendo lo que Dios hace, dice, entonces nos hacemos esclavos del diablo, obedeciéndole en todo lo que nos habla. Nosotros tenemos que aprender, mis hermanos, estamos en una guerra espiritual. Estamos en una batalla espiritual continua. Y es cierto que al diablo no hay que darle el primer honor ni el primer puesto, pero tampoco hay que subestimarlo. El diablo vive pendiente de lo que nosotros hacemos. Necesitamos entender, como dice Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Está haciéndonos un llamado a abandonar, a sujetar nuestros pensamientos a Cristo, para no dejar que el enemigo manipule nuestra mente, para que esos espíritus opresores no empiecen a manipular nuestra mente de tal manera que a lo que es malo le llamamos bueno, y a lo bueno le llamamos malo. ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos acomodado a la sociedad y ya vemos como tan natural cosas aberrantes que están sucediendo? A los jóvenes, por ejemplo, en las universidades, en las escuelas, les hacen ver todo como tan natural y tan, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo normal de la vida? Cuando se trata de hablar de homosexualismo, de lesbianismo, de drogas, manipulación de la mente, manipulación del enemigo, con todos estos espíritus que vienen a acomodar nuestra mente para que veamos todo natural y no luchemos en contra de él. Pero hay una buena noticia, que Dios mismo, así como nos está diciendo que hay un espíritu de cobardía y que necesitamos avivar el don que hay en nosotros para combatir ese espíritu de cobardía, nos dice cómo. Y tal vez esa es la parte que no hemos entendido a profundidad. Nos dice, como dice el verso 7 en 2 de Timoteo, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio.
la forma de combatir ese espíritu opresor, de vencer esa opresión. Vamos a hablar, por ejemplo, del poder. El poder del cual está hablándonos en este texto es el poder de la autoridad. Diga, autoridad. Autoridad. Poder, del griego dunamis, la cual dio origen a la palabra dinamita, usado para describir fortaleza intrínseca o habilidad para actuar o producir un efecto. Escuche esto. Se utiliza para describir la autorización para llevar a cabo una determinada acción. La autorización para llevar a cabo una determinada acción. Esa autorización, esa autoridad ya fue delegada por Jesús. Ya Jesús nos delegó a nosotros la autoridad de hollar serpientes y escorpiones, y ningún mal nos podrá tocar. Los discípulos fueron enseñados y capacitados por Jesús. Pero llega un momento donde Jesús les dice: vayan ustedes, yo los espero aquí, vayan ustedes. Y los envía, ¿para qué? Para hacer lo que Él les enseñó. Y los envió solos. Y cuando los discípulos regresaron felices diciéndole, y venían emocionados y le decían: Jesús, los enfermos se sanaban, los espíritus salían. Y me imagino la cantidad de relatos que le hicieron a Jesús. Y Jesús les decía: yo veía caer del cielo como un rayo a Satanás. He aquí, como dice el texto, Lucas 10:19. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y ningún mal del enemigo les podrá dañar. Esa autoridad que le dio a los discípulos, esa misma autoridad nos la dio a ti y a mí. ¿Quiénes somos los discípulos de Jesús? Diga yo. Yo, no meta a los demás en ese cuento. Diga yo. Deje que cada uno se enrede, se meta. Cuando nosotros nos apropiamos de la palabra y decimos yo me la creo, porque cuando yo digo nosotros, se la dejo como que al de al lado. Y esta batalla es tuya y es mía. Entonces, nosotros somos los discípulos de Jesús. Ya Dios, ya Jesús nos delegó el poder, la autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nos delegó el poder y la autoridad de hacer huir los espíritus inmundos que vienen a oprimir nuestras vidas. Es necesario que nosotros pasemos por este tipo de situaciones, de opresiones, porque es necesario que miremos cuál es nuestra respuesta cuando tenemos esos demonitos encima, manipulando nuestra mente o haciéndonos caer en una tentación. Si tomamos acción o no tomamos acción. Si tomamos acción o salimos huyendo. Si nos dejamos paralizar, si nos dejamos atar, o tomamos las armas espirituales que Cristo nos ha delegado y nos ha enseñado para combatirlo y vencerlo. Porque Cristo mismo lo venció. Recordemos a Cristo en el desierto. Cuando Jesús fue al desierto, el mismo diablo se le enfrentó y trató de manipularle su mente para que él renunciara a todo. Y él venció. El mismo Jesús en la cruz del Calvario, dice la palabra de Dios que los exhibió públicamente. Y en la muerte de cruz, él venció al diablo. Y entonces, ese es un llamado para ti y para mí. ¿Qué es lo que vamos a creer? ¿Vamos a creer en el poder y la autoridad que Cristo nos dio? ¿O vamos a creer en la basura que el enemigo está manipulando nuestra mente? A veces nos creemos tan pequeñitos. A veces nos creemos así como si no tuviéramos a nadie o no tuviéramos fuerza. Pero la fuerza viene de Dios. La fuerza viene de Dios si tú lo crees. El segundo espíritu vencedor que tenemos es el amor. Porque ahí dice poder, amor y dominio propio. El amor, este amor está hablando del amor ágape de Dios. Y eso me lleva a recordar la predicación de mi apóstol el domingo pasado, que nos habló del amor del Padre. Y tal vez muchos de nosotros hablamos del amor del Padre, perdone que se lo diga, pero de palabra para afuera.
Porque lo decimos, pero creemos que ese amor es para los demás y que no es para mí. O no me apropio de él como tal. Cuando yo logro entender el amor de Dios para mí, que Dios me ama, que Dios me protege, que Dios me guarda. Cuando yo logro internalizar el amor del Padre para mí, dice la palabra de Dios que ese amor echa fuera todo temor. Si yo entiendo el amor de Dios, entonces ese espíritu opresor de cobardía y de temor no va a poder tocarme, no va a poder desanimarme, no va a poder hacer nada en contra mía. Lo dice Primera de Juan 4:18. Vamos a Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Necesitamos ser perfeccionados en ese amor de Dios, en ese amor del Dios Padre, entenderlo, apropiarnos de él para echar fuera todo temor, todo espíritu que nos viene a contrariar. Vamos a mirar ahorita el dominio propio. Ay, ese a mí me encanta. Dominio propio. En el original es sofronismos. Significa disciplina, control de uno mismo. Diga, disciplina, control de uno mismo. El dominio propio es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos, controlar nuestras emociones, controlar nuestras acciones y no que ellas nos controlen a nosotros. Y medite por un momento. Cuando tiene situaciones fuertes, ¿tiene dominio propio o lo controlan las situaciones a usted? Las emociones nos vuelven añicos en un momentico. Necesitamos dominio propio para combatir todo temor, toda cobardía. Porque nosotros mismos empezamos a bajar brazos y a enlazarnos. El dominio propio es una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos deberíamos de pedirle a Dios. Porque con el dominio propio podemos combatir muy fácilmente cualquier situación que venga sobre nuestra vida. Vamos a mirar 2 de Corintios 10. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Quiero que lo leamos juntos, por favor. 1, 2, 3. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando nosotros tenemos dominio propio, las situaciones que se presenten, las emociones, las tentaciones, no nos van a controlar a nosotros. Nosotros las vamos a controlar a ellas. Vamos a ir más allá de cuando tenemos dominio propio. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos dominio propio, estemos pasando la situación que estemos, podemos alabar y levantar manos al Señor. Pero aquí se desgastan los ministros. Levanten las manos, levanten, abra su boca. Ahora el ministro Esdras decía, quiero escuchar la iglesia. Yo no sé si usted escuchó la iglesia. Yo no sé si usted escuchó la iglesia. Cuando él dijo, tenemos 2 minutos, ¿para qué? Señales de que muchos tenemos el tapón, la mordaza en la boca. Nos tienen amordazaditos. El dominio propio, haya la situación que haya, levanto las manos con más ganas. Levanto las manos con más ganas para que el espíritu que está encima de mí tenga que salir. Cuando yo paso situaciones difíciles en mi vida
y visto aquí por años, lo primero que hacen es: entrego el ministerio. Yo así no puedo servir. Tengo muchas situaciones. ¿Quién dijo que uno por las situaciones tiene que dejar de servir, mi hermano? Antes hágale frente y dígale: estoy muy mal emocionalmente, tengo mi vida llevada en esta y esta área, pero aquí estoy. ¿Para qué soy bueno? Y los que tocan instrumentos, pues dañen esos benditos instrumentos con las ganas de tocarlo. Y las que son mujeres, quiebren las espaldas abrazando. Y como sea, pero usted necesita tener la fortaleza de Dios, el dominio propio de no tirar los ministerios, no tirar la obra del Señor por sus situaciones personales. Porque entonces, ¿a quién le estás creyendo tú? Cuando el enemigo te ve que levantas manos igual, que sigues sirviendo al Señor, entonces dirá: aquí no hay nada que hacer, vámonos a molestar a otro. Yo le mando a que moleste al vecino. Damos gracias a Dios aunque las cuentas del banco estén en cero, porque su cuenta en el banco está en cero, pero mire a ver si tiene bombillos, si tiene luz. Pero mire a ver para arriba si está en el aire o tiene techo. Abra la alacena a ver si no encuentra al menos un tarrito de algo en su alacena. Y si no, en las llaves, aunque sea, hay agua para que se hidrate. Pero entonces damos a Dios, gracias a Dios. En cambio, renegamos porque no tenemos para las mejores vacaciones. Hombre, eso vendrá en otro tiempo. ¿Será que Dios está alineando algo en tu vida que no te permite más allá de las cosas que puedes pagar? ¿A quién le estamos creyendo? Tenemos las tentaciones a la orden del día. Y aquí la cascarita, y aquí la otra, y aquí la otra. Usted se quiere portar bien, pero las tentaciones están volando en el aire. ¿Qué vas a hacer? El dominio propio te ayuda a correr y a salir de ellas. Pero si te dejas manipular la mente, inmediatamente tomas acción en la tentación. Todos somos tentados. No crea que nosotros tenemos aquí la coronita que nos hace exentos. Todos somos tentados, pero Dios mismo nos manda a nosotros a huir del peligro, a huir de la tentación. Ahí sí tendríamos que ser cobardes, salir corriendo. Pero con el dominio propio, así yo ya esté que toco el pecado, que toco la tentación, digo: hey, no, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Cuando usted vence, el gozo que se siente en el corazón es muy grande. Cuando los médicos dicen lo que digan, ellos tienen todo el derecho, para eso son médicos, ¿no? Ellos tienen que decir el diagnóstico, pero depende de ti cómo lo recibas. Paréntesis. No es que empiece, yo esas palabras no las recibo. Yo no me voy a hacer ningún tratamiento porque Dios me va a sanar. Cuidado. Dios obra de dos maneras grandemente: o por un milagro sobrenatural o usa la ciencia, pero que te ayuda, te ayuda. Y entonces, cuando te den un diagnóstico, baja los brazos, tiras el ministerio, no alabas, ya te enterraste, ya te metiste en la cajita, ya te diste por vencido o por vencida. Cuando hay un diagnóstico médico, cuando yo tengo dominio propio, lloro, claro, es que yo soy ser humano, pero le pongo la queja a mi papá y le digo: ¿sabes qué, Dios? Mira ese médico lo que dijo, pero yo voy a seguir confiando en ti y que se haga tu voluntad. Muchas veces nos morimos por la mente que el enemigo manipula en nosotros, que por lo que en realidad tiene nuestro cuerpo. Nosotros tenemos que saberlo combatir. Que hay diagnósticos, hay diagnósticos. Yo no voy a decir que no, es que este cuerpo se desgasta, pero hombre, que hay un Dios que nos da fuerzas en medio de todo, no lo da. Y que hay un Dios que ha hecho milagros sobrenaturales, lo hay. Lo hay. Nosotros sí podemos vencer. Nosotros sí podemos vencer. Nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, sí las podemos vencer. ¿Y sabe por qué las podemos vencer? Por lo que Pablo le decía a Timoteo: aviva el don que hay en ti.
El don que Dios te dio, avívalo para que te mantengas firme. Avívalo. Y nosotros necesitamos avivarlo para poder estar firmes. Para concluir, Pablo le dio fue esta estrategia a Timoteo y a nosotros para que podamos vencer al enemigo, porque él sabía que humanamente nosotros no podíamos. Entonces nos recuerda que hay uno mayor que está con nosotros y que es el que nos va a ayudar. Y le decía, recuerda, está el espíritu de cobardía, pero tú tienes el espíritu de poder para que tengas la capacidad de realizar lo que Dios te llamó. Tienes el amor de Dios para que puedas vencer y sacrificarte por los demás. Tienes el dominio propio para que controles todas tus acciones, emociones y controles todas las tentaciones y así poder vencer. Crecer espiritualmente es aprender a depender del Espíritu Santo de Dios, de dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tenemos todo a favor para vencer la opresión que hay sobre nuestra vida. Tenemos a favor al Espíritu Santo de Dios. Tenemos a favor el ejército de Jehová a favor nuestro. Y nosotros tenemos armas y tácticas que Dios nos ha entregado para vencer. Y hay una cosa muy especial en este versículo y yo quiero que lo miremos. En este texto está diciendo: no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Y ese poder quién lo está entregando? Jesús. De amor. ¿Quién está entregando ese amor? Dios Padre. El amor ágape de Dios. ¿Y quién está entregando el dominio propio? El Espíritu Santo. Un Dios trino ejerciendo sobre nuestra vida. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué más queremos? No podemos decir que estamos solos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sobre un hombre trino, cuerpo, alma y espíritu, que necesitamos saber llevarlo. Dice 1 Corintios 2:16. En la parte, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Mas nosotros qué? Diga, yo tengo la mente de Cristo. Tóquese, yo tengo la mente de Cristo. Este versículo nos está diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si yo tengo la mente de Cristo, yo no puedo actuar como un cobarde, porque Cristo no actuó como un cobarde. Cristo venció en la cruz del Calvario al enemigo. Cristo venció las tentaciones. Dice la palabra de Dios que no hubo pecado en él. Venció las tentaciones. Cristo venció al mismo diablo en el desierto proponiéndole de todo. Y Cristo salió victorioso. Si yo tengo la mente de Cristo, entonces puedo vencer. Nosotros podemos vencer con la mente de Cristo todo espíritu opresor, con poder, con amor y con dominio propio. Y para los que les pueda pasar en la mente, eso era Jesús, le va a dar dos ejemplos. Uno, David. Dice la palabra de Dios que David era pequeñito, era un joven, y aparece un Goliat atemorizando a todo un pueblo. Y dice, la palabra de Dios cuenta, ustedes después la leen, anótenlo ahí, 1 Samuel 17. Y dice la palabra de Dios que David escuchó eso. Y escuchó que ahí mismo dice la palabra de Dios que tenían gran temor. No tenían temor, tenían gran temor. Y dice la palabra de Dios que David va donde el rey Saúl y le dice, ¿sabes qué? Yo voy y me enfrento a ese gigante. Y Saúl le dice, no, tú no podrías con él. ¿A cuántos de nosotros nos están diciendo que no podemos?
¿A cuántos de nosotros nos han metido en la mente que no podemos? Y Saúl fue usado por el mismo diablo para decirle a David que no podía. Pero como David sabía quién era, como David sabía quién tenía a su favor, David le dijo: yo sí puedo. Y fue y se enfrentó al gigante. Y aún el gigante le habló y le dice: ¿qué vas a poder tú conmigo? Y él le dice: te equivocas. Tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo con el poder de Jehová de los ejércitos. A David no le pudieron manipular su mente. Ni Saúl hizo nada en su mente, ni el mismo gigante. Y a nosotros, ¿cuántos gigantes se nos paran enfrente y nos derriban con una palabra que nos dice? Y le voy a poner otro. Débora. En Jueces 4, la historia de Débora es apasionante. Una mujer de autoridad. Y Débora era una jueza donde todo el mundo iba para que le resolviera los problemas. Y Débora llega y le dice: había un hombre, Barak, que Dios ya le había dado instrucciones para derribar al enemigo. Y Barak le dice a Débora le dice a Barak: oye, ¿a ti no te dijo Dios que recogieras unos hombres y que te fueras para tal lugar y que batallaras y que él te iba a entregar el enemigo? ¿Y sabe qué le dice Barak? Si tú vas conmigo voy, si no, no. Y Débora le dice: vamos. Vencieron. Y dice la palabra de Dios que no quedó ni uno. Ni uno. Pero ¿sabe más adelantico qué relata Débora? Débora relata y dice: desolada, las aldeas estaban desoladas y no veía sino las guerras estaban a las puertas, la ciudad estaba de guerra a la puerta y no veía ni una lanza entre 40,000 hombres. Yo no sé cuántas lanzas se verán aquí guerreando, pero Débora no veía ni una lanza entre 40,000 hombres. ¿Y sabe qué dice Débora? Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Y se levantó esta mujer y ayudó a Barak y vencieron al enemigo. Hoy Dios necesita que los David se levanten. Dios necesita que los David de Dios de pactos se levanten como esos hombres que van a luchar y a guerrear y se van a enfrentar al Goliat que hay en sus vidas y en sus hogares y en sus hijos. Y necesita las Déboras que se levanten, porque hay una gran tristeza, y le aseguro que hay tristeza en el corazón de Dios. Que los David, muchos de los David están acostados. Muchos de los David le dejan la carga a las esposas. Muchos de los David ni siquiera leen la palabra. Y las Déboras, muchas Déboras se acuestan con el David para esperar que el David se levante, y la Débora se acuesta. Y si el David y la Débora se acuestan, ¿quién cubre sus hijos? ¿Quién lucha por su casa? ¿Quién lucha por sus intereses? Pero cuando las Déboras se levantan, no importa si el David se levanta o no, por lo menos sus hijos tienen una esperanza. Si por lo menos un David se levanta, sus hijos tienen una esperanza. Pero caiga en cuenta de una cosa: que si se levanta el David, se levanta la Débora, juntos son una bomba atómica para el enemigo. No lo tenía yo escrito en mis notas, así que les puedo decir: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu habla a su iglesia. Se necesitan Davids, se necesitan Déboras. Dios los necesita a gritos que se levanten, que guerriemos por nuestra parte espiritual, que guerriemos por nuestros hijos. Yo les voy a pedir un favor: cierre sus ojos y vamos a hacer una oración de guerra espiritual. No le tenga miedo, que al diablo no hay que tenerle miedo, porque ya Jesús lo venció.
Padre, en esta mañana, Señor, te damos gracias por la palabra que has traído. Y hoy, Señor, me levanto como un David, me levanto como una Débora, Señor. Y hoy, en el nombre de Jesús, renuncio a toda pasividad. Renuncio, Señor, a toda mentira que el diablo ha puesto en mi mente. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Padre, que el enemigo me suelta toda venda de mis ojos, que desata mis manos, que desata mis pies. Hoy me levanto como David, hoy me levanto como una Débora, Señor. Hoy, Padre, delante de ti, danos las fuerzas, Señor. Aviva el don que hay en nosotros para destruir toda opresión, Señor. A tu lado Cántalo con está. entendimiento, cántalo con Cielo poder y se autoridad. abrirá y la muerte negar. Quiero oír las voces de ángeles hoy cantando unidos. Aleluya, Santo, Santo.
porque tú nos has dado ese amor para vencer. Gracias, Jesús, por ese poder y esa autoridad para vencer. Gracias, Espíritu Santo, por ese dominio propio, porque vamos a seguir venciendo. Hoy, Señor, salimos de este lugar sin vendas en nuestros ojos, sin tapones en nuestros oídos, sin mordaza en nuestra boca y sin nada que nos ate nuestros pies y nuestras manos. Hoy, Padre, en el nombre de Jesús, declaro, Señor, que de este lugar salen David y salen Débora, Señor, y que Dios de pacto marcará diferencia, Dios del cielo. Hoy, Padre, te pedimos que nos permitas y nos fortalezcas, Señor, continuar con esta palabra llevando fruto, mi amado Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Un aplauso para el Señor. Más fuerte. Más fuerte. Les voy a pedir un favor. Antes de quedémonos un momentico mientras las personas que nos visitan por primera vez salen allí por aquel lugarcito. Recordemos que ahí en Koinonia tenemos un delicioso almuerzo y también un helado. Si usted no quiere almorzar, igual quédese, se toma una agüita, un café, pero dése la oportunidad de compartir con los hermanos. Amén.